Vamos a dar base a Alex Santamaría con el tema mantenimiento e industria 4.0. Bienvenido, Alex. Roberto, muy buenos días. Me alegra saludarlos. Un saludo a todos los asistentes de América Latina que nos están siguiendo el día de hoy. Felicitaciones para todos en este día tan importante que conmemora nuestra función. Gracias. Bueno, iniciamos. Nuevamente un saludo. Particularmente esto hay que destacarlo como un esfuerzo que viene del Global Forum in Asset Management, también UPADI y Copiman. Gracias a todos por abrir este espacio. Yo les voy a hablar particularmente sobre lo que es mantenimiento e industria 4.0, pero no desde un enfoque netamente técnico, sino quiero que destaquen y vayan tomando nota alrededor de los aspectos de procesos, talento humano, liderazgo, cultura, que hacen la diferencia en el desarrollo de estas iniciativas. Y comenzamos. Particularmente nosotros venimos conversando alrededor de lo que es la transformación y los datos. Hablamos de industria 4.0, recordando que al final hemos pasado por 4 revoluciones industriales, en donde la primera tiene origen básicamente en la aparición de la máquina de vapor. Particularmente la segunda tiene un énfasis importante en lo que tiene que ver con la producción en masa, la línea de ensamblaje y adicionalmente la electricidad. Una tercera que está asociada a la computación y a la automatización, y luego ya más recientemente en lo que da origen a los sistemas ciberfísicos. Cada transformación implica necesariamente una adaptación, la formación y la aplicación de conocimiento y una reconversión inclusive de lo que hacemos en el día a día. En el contexto particular de mantenimiento vemos algunos impactos. Tenemos datos y cada vez más datos, la necesidad de revisar nuestros procesos, la necesidad de revisar la conectividad con más sensores y más dispositivos conectados, un énfasis sobre lo que estamos haciendo en herramientas informáticas y la aparición de nuevas tecnologías que están cambiando en algunos aspectos la forma de hacer las cosas. Pero detrás de esto hay un mensaje: mantener el foco, volver a lo básico, y todo esto al final del día depende de una decisión que se ejecuta con disciplina operativa. Los datos eventualmente son la oportunidad, y por favor que los datos no se vuelvan el problema. Y particularmente hay diferentes modelos alrededor de esto. Yo destacaría el de Deloitte, que ha hecho un énfasis importante sobre el ciclo de vida de la gestión del dato, porque los datos siempre tienen un origen y deberían tener un destino. Y ahí es donde está el reto. ¿Cuál es ese ciclo de vida del dato que llevamos en nuestra organización? De creación, de almacenamiento, de procesamiento, de entrega, de eliminación. Y en el contexto de mantenimiento, en el marco de nuestra industria aquí en América Latina, los datos todavía no vienen en su totalidad de Internet de las cosas o de grandes sistemas sofisticados que tienen una gran cantidad de data conectada con sistemas de información muy sofisticados. No vienen así. En realidad nuestros datos vienen de sistemas de información de mantenimiento o de gestores de activos empresariales, de sistemas SCADA, de Excel, y no, ¿por qué no decirlo con claridad y transparencia? Del lápiz y del papel. Hoy día, con el nivel de madurez que tenemos, hay diferentes fuentes y nos toca orientarlas y coordinarlas para que los datos, independientemente de la herramienta que utilicemos, tengan varios atributos: calidad, confiabilidad, trazabilidad, que es eso lo que nos permite al final del día orientar las decisiones. Los datos generan valor y eso es importante que lo tengamos en mente, y eventualmente algunas de las personas que me han escuchado en diferentes conferencias recordarán un término que utilizo con frecuencia, y es la humildad del dato. El dato que estamos capturando hoy no sabe que lo vamos a utilizar dentro de un año. No somos nosotros conscientes de esa necesidad. Por eso es importante tener ese marco de referencia de la visibilidad del dato del cara al proceso, de cara al desarrollo de esas capacidades de toma de decisiones. Y parte de varios elementos. Si lo vemos desde el punto de vista de estrategia empresarial,
uno normalmente tiene varios desafíos: aumentar ingresos o administrar el riesgo o generar eficiencias en los recursos o mejorar el margen de operación. Y en el punto particular de eficiencia de los recursos tenemos un gran reto, que es justamente la reducción del tiempo de inactividad asociada a la falla de los activos. Pero todo eso depende al final de reportes, de los datos que tomamos al final de los activos físicos y, por qué no también decirlo, del talento humano que está allí operando en el día a día. Uno en estos temas puede trabajar contra la gente, con la gente y sin la gente. Y la única manera de abordar estos procesos de manera estructurada, me refiero a los de transformación y los de analítica en general, es con la gente. Es con la gente que se hace la diferencia alrededor de estas prácticas. Pero ¿para qué los datos? Entonces, eventualmente llegamos a un punto en donde la gente se quiere llenar de datos y datos y datos. Y les invito a que hagan una reflexión y pregunten primero, ¿para qué? ¿Por qué? Y al final, la respuesta es, después de decantar muchos elementos, lo hacemos para identificar anomalías, es decir, cosas que se desvían del desempeño normal esperado, y al final no solamente eso, sino también decidir. Y me atrevería a decir principalmente decidir. Y hay varios mecanismos alrededor de esto. El primero que tenemos es el de analítica descriptiva, que sencillamente, como su nombre lo indica, es mirar con el espejo retrovisor hacia atrás y tratar de entender qué ha pasado. Lo que hacemos nosotros con los tableros balanceados de gestión tratan principalmente de eso, de mirar hacia atrás qué cosas han salido bien, qué cosas han salido mal, a partir de esa analítica descriptiva, que cuando lo llevamos a un nivel de entendimiento y sabemos por qué ha pasado a través de un análisis forense, tenemos un diagnóstico, sabemos cuál es la situación que desencadenó un determinado desempeño. Luego, el siguiente nivel es la analítica predictiva, que nos permite identificar qué va a pasar, hasta el final llegar a tomar decisiones a partir de analítica prescriptiva para reforzar un desempeño a partir de entender qué pasó y replicarlo o evitarlo, entender por qué pasó y no tomar las acciones para que tal desencadenante no vuelva a pasar. Al final se trata de dos aspectos claves: la decisión y la acción. Siempre, hasta hoy día, lo que está planteado es que la intervención humana es la que hace la diferencia. Yo puedo tener mucha analítica detrás, pero al final tengo que ser capaz de tomar una decisión y de llegar a una acción. Casos empresariales que se ven con bastante frecuencia: dashboard de cierto nivel de complejidad, muy visibles, muy vistosos, y compañías de primer nivel con las que he tenido la oportunidad de interactuar, les pregunto, ¿cuántas decisiones han tomado con base en esta data muy bien presentada? Y la respuesta concreta es ninguna, pero se ve buenísimo. Ese es un nivel que yo me atrevería a decir con todo respeto que es, digamos, de logra, pero que hay que retarlo en el siguiente paso, y es de tomar la decisión realmente de utilizar la data para decidir, valga la redundancia. Algunos aspectos claves detrás de esto: entender muy bien el contexto de negocio, la problemática y el valor agregado. Los proyectos de analítica pueden demandar muchos recursos. La invitación es entender primero por qué. El foco que yo normalmente he venido abordando de esta materia es el financiero. ¿Cuál es el caso de negocio que permite orientar una toma de decisión en particular para una data que estoy adquiriendo? Y a partir de ahí hacer preguntas, porque nos enamoramos de la tecnología y no de la solución, si se justifica o no en invertir en activos depreciados o tener un caso de negocio estructurado. Al igual que en la gestión de activos como mejor práctica, el liderazgo y la cultura son fundamentales. Liderazgo, cultura. Primero la pregunta de negocio, luego la analítica de datos, solamente para reforzar ese mensaje. Los proyectos de analítica tampoco son una varita mágica. Aquí pasan cosas como que en el pasado decíamos, vamos a implementar RCM y eso resuelve las problemáticas de planta. Llega un punto en donde alguien dice, vamos a implementar una tecnología y ya con eso resolvemos. No, no funciona así, porque al final es la gente la que hace la diferencia. Y uno lo nota al final cuando quiere hacer analítica de datos y no tiene datos. No se puede hacer analítica de datos sin datos, permítame enfatizar. Estamos en un evento de mantenimiento y confiabilidad y, por supuesto, hay que hablar de algunos temas
asociados a las prácticas, pero de manera muy didáctica, muy sencilla, y solamente para ilustrar el impacto de tener datos o no tenerlos. Normalmente nos enfatizamos particularmente en tener fallas, y las fallas eventualmente tienen un problema, y es que en la realidad están pasando en los sistemas. Todos los días están pasando cosas, pero lo interesante es que no todo se registra. Y ahí tenemos un primer reto. Si lo que está sucediendo a nivel de sistemas y de plantas no se registra, significa que nosotros al final del día vamos a tomar una foto incompleta de la realidad que está sucediendo. Eso tiene nombre propio, se llama sistemas de información y disciplina operativa. No hay otra forma de abordar estas cosas sino con procesos estructurados y con disciplina operativa. No hay atajo. De tal suerte que cuando hacemos la matemática fina y no viene digamos, al detalle, digamos, para este escenario, cuando hacemos la matemática fina, entonces encontramos un potencial whiteboard real y un whiteboard con las fallas registradas. Y nos lleva a unos indicadores que los amantes de la confiabilidad seguramente van a tener por allí. Centrémonos en eso. En un escenario, finalmente yo estoy teniendo un beta, que es el parámetro de forma de la ecuación de Weibull, que me permite identificar si estoy en mortalidad infantil, vida útil o desgaste acelerado. Y con la vida real yo tengo que finalmente tengo un resultado en un aspecto puntual que tiene que ver con el estado de ese activo dentro de la curva de la bañera. Me dice que el beta es menor que 1, es decir, estoy en mortalidad infantil con los datos reales, pero no son los que tengo registrados, de tal manera que me llevan una respuesta diferente, que es un beta igual a 1, es decir, que estoy en la etapa de vida útil o de etapa de falla aleatoria. Al inicio han habido varias conferencias que hacen referencia a ChatGPT. Yo hice el ejercicio en marzo de este año precisamente preguntándole cuáles son las estrategias de mantenimiento aplicables a la etapa de mortalidad infantil, y efectivamente da la respuesta que tienen que dar. O sea, el rollo no está allí. El tema es con qué data estamos trabajando para llegar a una conclusión, si eventualmente la tenemos de calidad, y segundo, si tenemos el criterio para abordar las recomendaciones a partir del expertise, a partir del conocimiento que tenemos. Solamente para enfatizar, cuando uno ve el proceso a partir de los datos que vienen de la gente, los mete en un proceso de simulación o de análisis que tiene algún tema mecánico, si se quiere, pero luego, adicionalmente, tiene una respuesta que ya viene de inteligencia artificial. La diferencia en el sentido humano, y por eso lo comentaba al inicio, va a estar en la disciplina operativa que viene de la gente y adicionalmente en el criterio gerencial robustecido, con formación, con competencias, certificaciones y experiencia. No hay atajo. El tema no es tener la respuesta correcta, el tema es saber ejecutarla a partir de un criterio sólido y entrenado. Vamos a suponer que no sabemos nada de confiabilidad. Se puede aplicar un algoritmo de clasificación y finalmente vamos a tener una respuesta. Clasifica. Y miren que clasifica el mal desempeño con el buen desempeño. Sin hacer mucho ejercicio, ahí aparece algo que es diferente. Y es diferente a partir de un tiempo. Al final, no conocemos el modelo subyacente, pero sabemos que hay un estado de funcionamiento de algo que está apareciendo que es sustancialmente diferente. Este análisis está sobresimplificado. Esto hace sentido con muchas variables y muchos datos. Este es un ejemplo solamente para simplificar con el caso con propósitos didácticos. Algunas reflexiones finales. Liderazgo y cultura. Cuando nosotros propiciamos el saber, el poder y el querer dentro de las organizaciones, estamos desarrollando realmente capacidades. Yo puedo saber, puedo poder, pero si no quiero, no va a pasar. Hay que, por eso, orientar desde el liderazgo una motivación diferencial hacia por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo, con qué rigurosidad lo estamos haciendo y cuál es el propósito de todo lo que estamos haciendo en términos de procesos. Piensen en costos, piensen en sostenibilidad, en los objetivos de desarrollo sostenible que ya se han venido planteando, en la reducción de la huella de carbono. Todo esto debe servir precisamente para tener empresas más competitivas, más sostenibles, que le hagan mejor impacto, tengan un mejor impacto, quiero decir, en el ambiente, en las personas. Muy importante eso.
Segundo, revisar procesos, herramientas y sistemas de información. No es suficiente decir que tenemos ya las cosas montadas y hay que seguir creciendo sobre eso. Tengamos un poquito de sentido crítico. La pregunta es, ¿los procesos, las herramientas y los sistemas de información con los que contamos están haciendo la diferencia para tener data de calidad? ¿Y qué nos hace falta? Lo otro, en paralelo, es no esperar a tener datos perfectos y completos. Siempre, y es mi sugerencia a partir de lecciones aprendidas en este tema, es comenzar por un piloto. Siempre desarrollar un piloto de tal manera que se evalúen capacidades, conocimientos, la misma data, retarla para ver si la tenemos completa en un momento dado. Los datos son el commodity de la transformación digital. Un dato tiene valor si se conoce y entiende el contexto. Si yo hoy día les digo que son en un momento dado las 11:43 de la mañana, hora de Bogotá, no tiene ninguna significancia ese dato porque ya lo saben. No me necesitan a mí para eventualmente tener conocimiento de eso. Pero si yo les digo que a las 11:43 de la mañana hay apenas un 20% de probabilidad de lluvia, ya usted con eso puede hacer algo diferente. Puede tomar la decisión de si sale o no, y si sale, sale con un paraguas o no. El hecho de que cuando tengamos los datos nos generen valor para la orientación de la toma de decisiones, eso es supremamente relevante dentro del proceso. Conocer el dato y entender el contexto. Finalmente, en este aspecto, un enfoque de gestión de activos. El diseñar, construir, operar y mantener hacen la diferencia desde el punto de vista de gestión integral del activo cuando considero los datos que requiero en cada etapa precisamente para garantizar la integridad y el buen funcionamiento del activo, buscando generar valor. La visión debe ser integral, finanzas, operaciones, tecnología, talento humano. Aquí no hay atajo. Muy relevante tener ese enfoque integrado. Cuando los proyectos de transformación o de analítica surgen solamente desde el punto de vista financiero, encontramos situaciones que no nos queremos encontrar, que finalmente la base de activos no coincide con la base de activos contables no coincide con la base de activos mantenibles, solo por mencionar un pequeño detalle de nivel de microgerencia de todo esto, que luego se ve en que no tenemos los costos de mantenimiento asegurados a nivel global. Por eso es importante tener un enfoque integrado entre finanzas, operaciones, tecnología y talento humano. Las competencias que necesitamos en Industria 4.0, desde las competencias de liderazgo y de cultura, se refuerzan, no se disminuyen. Quiero enfatizar, se refuerzan con las que ya veníamos trayendo con las otras revoluciones tecnológicas. La resolución de problemas, el tener un pensamiento crítico, el poder avanzar en priorizar, en tener una comunicación efectiva, más que nunca se vuelven relevantes. Y el valor de los datos, ¿qué pasa cuando no los tenemos? ¿Qué pasa cuando realmente tenemos que desarrollar una decisión o tomar una orientación de negocio y no tenemos data para avanzar? Cerraría con dos ideas para ustedes. Primero, un agradecimiento enorme, enorme con todas las personas que están detrás de cámaras, precisamente haciendo la diferencia en un día como este. Y el segundo, invitarlos a seguir manteniendo el ímpetu, las ganas, esa dedicación por aprender, por ejecutar y por desarrollar competencias y capacidades en mantenimiento, en confiabilidad, en gestión de activos, en gestión de operaciones, en gestión de proyectos, en todo eso que hace la diferencia precisamente cuando tenemos activos productivos, activos seguros en los diferentes sectores que hacen la diferencia en nuestra industria. Sencillamente, gracias y me alegra saludarlos. Felicitaciones. Muchas gracias, Alex. Excelente presentación. Vamos a tener mucho también que aprender de lo que nos estás compartiendo. Y efectivamente, tener datos y que esos datos nos generen valor es parte importante, ¿no? Una frase que me hace mucho sentido es que la diferencia entre adivinar y tomar decisiones correctas depende de contar con datos y que esos datos tengan suficiente calidad que nos permitan apoyar las decisiones. Sí, señor. Es la gente la que hace la diferencia ejecutando y tomando decisiones. De verdad, muchas gracias, Roberto, y me alegra saludarlo.